hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están una vez más escuchando esta mañana la palabra de Dios. Y vamos a empezar, hermanos, yendo al libro de Hebreos, por favor, el libro de Hebreos, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 6. Y aprovecho para mandarles saludos, hermanos, a cada uno de ustedes. Mi esposa y yo oramos por ustedes y los extrañamos. Y qué bueno que de alguna manera estén escuchando la palabra de Dios. Hermanos, el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 1 al versículo 6. Hebreos 11 del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así, Hebreos capítulo 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, por lo cual alcanzó testimonio, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El tema del mensaje esta mañana, hermanos, es la importancia de nuestra fe. La importancia de nuestra fe. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana que nos das de vida. Gracias por la bendición de poder, Señor, escuchar tu palabra a través de la tecnología, Señor. Pero, Señor, aunque es así, pedimos que no sea nada más un video o algo que estamos esperando para escuchar. Tu palabra, Señor, tiene poder y debe de ser enseñada y predicada con respeto. Y por eso te pido, Señor, que uses tu palabra, que quites cualquier pensamiento, distracción de mi mente, de la mente de mis hermanos, y que podamos, Señor, concentrarnos en lo que estamos escuchando esta mañana, que es tu palabra. Obra en nuestro corazón, y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. La importancia de nuestra fe. Hermanos, cuando hablamos de fe, nada más hay una fe a propósito. La Biblia dice que hay una fe. Pero cuando hablamos del tema de la fe, la Biblia nos enseña ese tema alrededor de diferentes contextos. Por ejemplo, la palabra fe se usa en cuanto a la doctrina. La palabra fe se puede usar en cuanto a la salvación. Uno tiene que poner fe en Jesucristo. También se nos enseña en cuanto a orar. Uno tiene que tener fe al orar. Hay varios tipos o explicaciones acerca en el contexto de la fe que podemos enseñar. Pero este pasaje, hermanos, que leímos, Hebreos 11 del 1 al 6, el contexto o la idea que circula alrededor de la palabra fe es la confianza y seguridad en un Dios real que gobierna sobre todo. Cuando hablamos de la fe esta mañana, no estamos hablando de la fe salvadora o la fe que uno hace o tiene para orar. Estamos hablando de una fe que confía en Dios. Ahora, una de las cosas, hermanos, que más se nos ataca a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que creemos en Dios, es precisamente en el tema de la fe. Para muchos, la fe que usted y yo tenemos, es razón de burla. A veces personas
hablando, personas que no creen en Dios, hablando de la fe, se burlan, o es una idea que les causa risa o algo como si fuera un cuento de hadas. El mundo se mofa o se burla de la fe. Los ateos, los agnósticos, los que no creen en Dios, se burlan de la fe. Y la razón de eso, hermanos, es que vivimos en un mundo concentrado o enfocado, dado a la falsamente llamada ciencia. Si no se puede probar, si no científicamente, entonces quizás no es verdad. Hermanos, bueno, quiero decir algo de eso. Hay un montón de cosas que no se pueden probar científicamente. Y no porque no se pueden probar, como el amor, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las cosas que sentimos en el corazón. Hay un montón de cosas. Pero cuando hablamos de la fe, hermanos, injustamente se nos juzga de que tenemos una fe infundada. Y el mundo se burla de la fe cristiana. El mundo se ha hecho tan científico que ha perdido la profundidad y a la vez la sencillez de la fe. Pero aunque el mundo se burle, hermanos, y aunque personas quizás a usted o a mí nos digan, ustedes que tienen fe y cosas, ideas locas o no sabias o necias, aún que el mundo se burle de la fe. Para el Hijo de Dios, hermanos, la fe es sumamente importante. Es increíblemente necesaria para la vida del cristiano. En sí, hermanos, todo lo que tiene que ver con la fe cristiana tiene como fundamento la fe. La Biblia dice en Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Para mí, para usted, en las cosas de Dios que tenemos fe, la fe es necesaria. Ahora, en los versículos que leímos, hermanos, Hebreos capítulo 11, lo pueden leer en casa después del mensaje o cuando ustedes deseen, es el famoso capítulo de la fe. Y algunos lo llaman el capítulo de los héroes de la fe. Pero este capítulo, el tema principal es la fe, la confianza en Dios. Y este capítulo, hermanos, nos da la mejor definición que yo he leído acerca de lo que es la fe. Y vean de una vez más, Hebreos 11:1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza quiere decir confianza y seguridad. La palabra convicción quiere decir verificación, prueba y convencimiento. Entonces, explicando estos términos en cuanto a la fe, hermanos, es la confianza, la certeza, la seguridad de lo que uno espera. Ahorita vamos a hablar algunos ejemplos. La convicción, la verificación, la prueba de lo que no se ve. La fe para usted y para mí, nuestra fe, es muy importante. Hermanos, no pierda su fe. El cristiano debe de siempre, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, cuando hay respuesta, cuando no hay respuesta, debemos de creer y confiar en Dios y no perder nuestra fe. Esta enseñanza de esta mañana, hermanos, es más bien una enseñanza, quizás predicación, pero más bien enseñanza acerca de la fe. Vamos a hablar 3 aspectos en cuanto a nuestra fe. El primer aspecto es el fundamento de la fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Vean ahí Hebreos 11:1 una vez más. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí empieza todo cuando hablamos de la fe. El fundamento de la fe. ¿Dónde descansa nuestra fe? Quizás personas creen que nuestra fe es infundada, pero no. Nuestra fe tiene dos fundamentos principales. El primero es este. Está fundada en el único Dios verdadero. Nuestra fe, hermanos, no es una fe ciega, infundada, sin evidencias, como algunos creen o claman. Es una fe fundada en Dios. La fe no nada más es un invento o una idea o un estado mental o emocional. La fe, hermanos, es una confianza total en Dios. No nada más es, pues yo espero que me vaya bien. Yo tengo fe que va a llover mañana. No. Ese tipo de fe lo podemos usar de alguna manera en nuestras vidas. No, pues por fe se va a sanar, pero quizá no se va a sanar. Nuestra fe, hermanos, es que estamos hablando esta mañana de confiar en Dios, tiene como fundamento a Dios mismo. Isaías 45:5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios, dice la Biblia, fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone el sol, que no hay más que yo Jehová. Y dice él, y ninguno más que yo, que formo la luz, yo y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el Dios que hago todo esto. El único Dios verdadero que existe es el fundamento de nuestra fe. La persona en la cual descansa nuestra fe no es un Dios falso, o una religión, o un pastor, o un hermano, o la persona que me invitó a la iglesia. La fe del Hijo de Dios descansa en su Dios. Salmo 135:5. Salmo 135:5. La Biblia dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Más adelante, Salmo 135:15. Escuchen, hermanos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Y fíjense, Dios está hablando aquí. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento o vida en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen los idólatras y todos los que en ellos confían. Nuestra fe, hermanos, no está puesta en un Dios de barro que tiene ojos y no ve, tiene boca y no puede hablar, tiene oído y no puede escuchar. No confiamos en un santo, en la idolatría. Nosotros no adoramos a los animales, a los objetos, a las personas. Nuestro Dios es el único Dios real y no es una figura de hombres, dice Dios. Esas figuras son dioses falsos. No hay otro Dios que yo, Dios. Nuestra fe, hermanos, no es infundada o fundada en el lugar equivocado. Nuestra fe tiene como fundamento al único Dios verdadero. A propósito, este Dios se reveló en la persona de Cristo Jesús. Jesús entonces se convierte en el único camino o acceso
al único Dios verdadero. Él es Dios, obviamente. Pero Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De manera, hermanos, que nuestra fe, su fe, puede estar usted y yo tranquilos porque no confiamos en un Dios falso o en un ídolo. No es una idea de la mente para calmar la conciencia. Nuestro Dios es el único Dios real que existe. Y ese Dios es el fundamento, porque yo estoy segura que Dios es real. Entonces, con toda confianza, puedo poner mi fe en ese Dios. Primeramente, mi fe, su fe, tiene como fundamento a Dios. Pero número 2, la fe, hermanos, está fundada en una certeza y una convicción. La fe, hermanos, dice, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos dicen por ahí, es que el tener fe, pues uno nunca sabe. Uno nunca sabe si va a terminar uno bien allá en el cielo, y nunca sabe uno si hay vida eterna o no, y pues quién sabe si la Biblia es la Biblia, y quién sabe si Dios la inspiró, a hombres la han escrito o han hecho traducciones, y pues quién sabe. Y la fe, hermanos, los que atacan nuestra fe no saben o no entienden que la fe nuestra no es alá y se va. Está basada en una certeza y una convicción. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros no hemos visto a Dios. Yo nunca he visto a Dios. Usted tampoco ha visto a Dios. Ahora, hemos visto los hechos de Dios, los milagros de Dios, el mundo que Dios ha creado. Hemos visto, hay evidencias, en mi opinión, a través de la palabra de Dios, históricas o bíblicas o aún lógicas, que hay un Dios. Pero nunca lo hemos visto. Ahora, aunque nunca lo he visto, yo creo que existe. Usted nunca ha visto a Dios. Pero, aunque nunca lo ha visto, y aunque no puede aún ser probado científicamente, creemos que hay un Dios. Eso es fe. ¿Estás seguro que hay Dios? Claro que sí. ¿Estás seguro que alguien creó los cielos y la tierra? Claro que sí. La fe, hermanos, no duda de la existencia de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, si yo me acerco a Dios sin creer que hay Dios, dice la palabra de Dios que eso no es fe. La fe, hermanos, es una certeza y una convicción. Les voy a dar otro ejemplo. Nosotros no estuvimos ahí cuando Jesús murió. Hay evidencia histórica, pero nosotros no estuvimos ahí. No hay fotos. Pero creemos que Jesús murió. Creemos que Cristo, dice la Biblia, que Cristo es Dios. Hace más de 2000 años. Él murió por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A los que creemos en Cristo Jesús nos arrepentimos de nuestros pecados. Y por fe creemos que somos salvos. ¿Alguien puede ver la salvación? No. Ahora hay evidencias de una persona salva, obviamente. Hay frutos. ¿Pero podemos ver la salvación? No. No. ¿Podemos ver al Espíritu Santo? No. Pero el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, todas estas cosas quiero aclarar bien, porque el simplemente tener una idea vaga de que, pues quizás Dios, el Espíritu Santo, pues quizás sí existe el cielo o el infierno, eso no es fe. La fe puede poner su vida en las manos de Dios, su alma, que es lo que el cristiano hace, y si no hubiera Dios, estuviéramos perdidos. Por la fe, hermanos,
es que tenemos la seguridad de salvación. Nosotros creemos que una vez que una persona es salva, es siempre salva. La salvación no se puede perder. Eso es lo que la Biblia enseña, porque está guardada. Somos guardados por el poder de Dios. Ahora, un cristiano obviamente que puede quebrar su comunión con Dios, pero no puede quebrar su relación con Dios. Por la fe, hermanos, es que nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y de dónde sacan todas estas cosas? Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Aquí es donde sacamos todo esto. Por la palabra de Dios. ¿Y de dónde sacan todas estas ideas de su fe y que Cristo que murió en la cruz y que el Espíritu Santo y Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el cielo, el infierno? ¿De dónde sacan todo eso? De la palabra de Dios. A propósito, yo le preguntaría a alguien que no cree esto, ¿de dónde lo saca usted? ¿De dónde lo saca usted? Oh, de la ciencia. La ciencia ha estado mal, pero 1,000,000 de veces. La palabra de Dios, hermanos, va más allá que el conocimiento científico humano. Dios está afuera de la naturaleza. Dios es más superior que lo humano, que lo físico, de tal manera que no puede ser probado. Gracias a Dios. Para mí, cristiano, eso me anima, no me desanima para nada. Que mi Dios no pueda ser probado científicamente no me desanima, al contrario. Dios está por encima de la naturaleza. Dios está por encima de lo material. Dios está por encima de lo que yo, humano tan pequeño, conozco, toco, miro y hay evidencia de. Dios está por encima. Y cuando Él creó lo natural, la naturaleza y el mundo y los cielos y la tierra, Dios es un Dios santo, separado de todo eso. Nos ama, murió por nosotros, pero a la misma vez Dios está muy por encima de las cosas que la ciencia o las evidencias humanas pueden probar. Nuestra fe descansa en la seguridad que hay Dios, y ese Dios está en control. A propósito, hermanos, si todo esto de Dios, y aquí voy a arriesgarme, pero de todas maneras se lo voy a decir. Si todo esto de Dios y Cristo fuera mentira, y Dios no existiera y la Biblia no fuera inspirada por Dios, todo esto del cielo fuera mentira, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo vivo muy satisfecho con esta mentira. Si fuera mentira, estoy yéndome al extremo. Ustedes locos, me gusta estar loco. Ustedes con esa fe en la Biblia, si todo es mentira, esta mentira es la mejor mentira que me ha pasado en toda mi vida. Estoy contento con Jesús. No es mentira, obviamente, es verdad. Por fe. Esa es nuestra fe. Personas y vamos a hablar de eso al final, sin fe, hermanos, no tienen esperanza. Primeramente, hermanos, el fundamento de la fe. Número 2, el desarrollo de la fe. Vean Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo es que hay un desarrollo en nuestra fe? El fundamento de la fe es Dios. Ok, ¿cómo puedo empezar a desarrollar mi fe? Bueno, primeramente, hermanos, la fe se desarrolla de dos maneras. Primeramente, se desarrolla al acercarnos honestamente a Dios. La palabra clave ahí es honestamente. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. En otras palabras, si yo me acerco a Dios con fe y creo que hay Dios, me acerco a Dios de una manera honesta, la fe crece.
¿Quiere decir entonces que hay personas que no se acercan a Dios honestamente? Claro que sí. Ahora, yo no sé quiénes son, tampoco usted, pero claro que sí. Hay personas que se acercan a Dios por conveniencia. Y no, pues si me sanas de mi enfermedad, pues yo me acerco a ti. Si sanas a mi hijo, entonces voy a la iglesia. Si no, no. Si me cuidas bien y me das todo, Señor, y no me pruebas, entonces todo está bien. Hay personas que se acercan a Dios por conveniencia. Hay personas que se acercan a Dios de vez en cuando, esporádicamente. Y cada domingo. Bueno, cada domingo en la mañana algunos, ¿no? Pero cada domingo, o cada mes, o cada quinceañera, o cada boda, o cada evento especial. La persona, hermanos, que se acerca a Dios así, no puede crecer en su fe, porque no se ha acercado a Dios de una manera honesta. Ahora, ¿qué determina cuando yo me acerco a Dios de una manera honesta? Que me acerqué a Dios honestamente. Bueno, eso es la segunda manera de desarrollar fe. La fe se desarrolla cuando me acerco a Dios honestamente y, número 2, obedezco la palabra de Dios. Vean ahí, y podría usar la evidencia de este punto, su punto, hermanos. Lean todo el capítulo, Hebreos 11. Todas estas personas que se acercaron a Dios y que tenían fe en Dios, todas ellas obedecieron a Dios. Pero quiero dar un ejemplo que es el quizás mayor ejemplo, aparte de Cristo Jesús, en cuanto a la fe. Vean el versículo Hebreos 11:8. Por la fe Abraham es llamado el padre de la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, fíjense bien, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, fíjense hermanos, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, y empieza. Hermanos, este hombre Abraham, dice la Biblia que siendo llamado se acerca a Dios, pero después obedece a Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, hermanos, para salir de Ur, de los caldeos, a propósito, Abraham tenía de 70 a 75 años. No era un jovencito recién casado, era un hombre establecido, ya mayor de edad, no viejo, mayor de edad. 70 a 75 años. Y Dios le dice, se acerca, no tiene fe en Dios, no sabe quién es Jehová Dios, pero Dios se revela a Abraham y le dice, quiero que te vayas de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que conoces aquí, y quiero que te vayas, ¿sabes a dónde? No te voy a decir. Y Abraham dice, Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Abraham, cuando Dios le dijo, vas a ir para allá, Abraham obedeció. Abraham es llamado el padre de la fe, no nada más porque habló de la fe, porque yo tengo mucha fe, mucha fe, si mi fe llena todo el mundo, de veras. ¿Cómo sabemos si alguien tiene una fe real? Bueno, obedece a Dios. En otras palabras, hermanos, la fe no es un sentimiento. La fe no son palabras. Yo raramente me expresaría o me expreso, yo tengo mucha fe en eso. No, yo raramente hablo así porque la palabra de Dios dice que el que tuviere fe como un granito, como un grano de mostaza, podría hacer grandes cosas, hablar a ese monte, decirle que se eche al mar y un montón de... Para mí decir, yo tengo un montón de fe. Más bien yo creo que Dios trabaja en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, no tanto basado en la cantidad de fe, sino basado en la poca fe que yo o usted podemos tener
Porque como humanos dudamos y desconfiamos y a veces, hermanos, nuestra mente se distrae. Y a pesar de toda la duda que tenemos, Dios usa la fe como un grano de mostaza que quizás podemos tener. Hermanos, la persona que tiene fe obedece a Dios, la palabra de Dios. El fundamento de la fe, Dios. El desarrollo de la fe, acercándome a Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Termino con esto, la necesidad de la fe. Hebreos 11:6, véanlo ahí, hermanos. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿por qué es que necesitamos fe? La necesidad de la fe. Dos razones. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una persona no puede agradar a Dios si no cree que hay Dios. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios es necesario que esa persona crea que hay Dios. Una vez que Cristo resucitó de los muertos, Tomás no estaba cuando Cristo se muestra a sus discípulos y él dice, no, hasta que yo ponga mi dedo aquí en su mano y en su costado voy a creer. Y Cristo se aparece una semana después y Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mete aquí tu mano y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás le dice, Señor mío, Dios mío, y Jesús le dice estas palabras, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Porque nosotros no hemos visto a Tomás, a Tomás, ni a Tomás tampoco, ¿no? Nosotros no hemos visto a Cristo. Tomás lo miró y porque lo miró, creyó. Y Cristo le dice a Tomás, Tomás, nada más porque me miraste, creíste, pero bienaventurados, bendecidos, felices serán aquellos que no me han mirado y han creído en mí. Eso somos nosotros, hermanos. La salvación, hermanos, depende de dos cosas. Número uno, del sacrificio de Cristo Jesús. Pero número dos, de la fe puesta en ese sacrificio para perdón de pecados. De tal manera, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ahí está la fe, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Para que la salvación tome lugar en nuestras vidas, tiene que haber fe. La necesidad de la fe. ¿Por qué necesitamos fe? Porque una persona no puede agradar a Dios si no tiene fe. Y termino con esto. ¿Por qué necesitamos fe? Porque sin fe, hermanos, no tendríamos esperanza. Así de sencillo. Aquí es donde quiero terminar, hermanos, animándolos a que sigamos teniendo fe. Hermanos, para el Hijo de Dios, para el cristiano, sin fe no nos queda nada. Sin fe no habría Dios en nuestras vidas. Sin fe no tendríamos esperanza de algún día ir al cielo. Sin fe no podríamos orar. Sin fe no podríamos hablar con Dios. No tendríamos esperanza de la vida eterna. No existiría el cielo o el infierno en nuestras mentes. Fuéramos como animales viviendo, trabajando, durmiendo, sobreviviendo, sin creer en nada después de este mundo. Haces, destruyes, quitas, pecas, pones, quiebras, tienes hijos, te casas y todo eso, y después te mueres y la vida se termina. No hay nada después de la muerte. Sin fe no hay esperanza. La única esperanza es, bueno, vamos a morir y ¿quién sabe? Es necesario entonces, hermanos, que tengamos fe, desarrollando fe en Dios, porque sin fe no tendríamos esperanza.
Hermanos, sin fe yo no soy salvo. Sin fe Dios no existe, para mí al menos. Sin fe este libro es un libro cualquiera. Sin fe, ¿para qué orar? Todo es una falsedad. No hay propósito de seguir adelante. La fe no vale la pena. ¿Para qué dar? ¿Para qué orar? ¿Para qué hablar de Cristo? ¿Para qué ganar almas? ¿Para qué apoyar a los misioneros? ¿Para qué hacer? ¿Servir en la iglesia? ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué seguir adelante? Sin fe, hermanos, las cosas son nada más materiales y nos morimos y todo se terminó. Yo no nada más estoy en contra en el sentido de que yo creo algo diferente. No ataco a la gente que no cree en Dios, pero estoy en contra de su creencia. Pero no nada más estoy en contra de la creencia, pero ¿saben qué, hermanos? Me da compasión la gente que no tiene fe. Porque cuando uno no tiene fe, uno no tiene esperanza. No perdáis pues vuestra confianza. El libro de Hebreos dice que tiene grande galardón. Hebreos 10:35. Hermanos, sigamos creyendo en Dios. Sigamos confiando en Dios. Sigamos orando. Pero pastor, parece que no, Dios, ya oré y ya le pedí y ya le dije y ya oré por mi hija o por mi hijo. Nosotros no nos toca cuándo la respuesta vendrá o cómo la respuesta vendrá o a qué hora la respuesta vendrá. Lo único que podemos hacer es confiar en Dios y poner nuestra fe y seguir orando y pidiendo hasta que Dios obre a nuestro favor. A veces Dios pareciera que no contesta, ¿no?, las oraciones de su pueblo. Nosotros debemos de seguir confiando. A veces no sabemos qué va a pasar en el futuro y qué viene más adelante. Pero tenemos que seguir teniendo fe. ¿Y qué va a pasar? ¿Y en quién debemos de confiar? ¿Qué debemos hacer? No sé. ¿Cuándo se va a terminar? No sé. ¿Y por qué tan seguros? Porque tenemos una fe basada y fundada en Dios. Y no vamos a obtener todas las respuestas. Y a veces cosas no las entenderemos. Y a veces la vida dará vueltas. Y las cosas no serán como nosotros pensábamos que iban a ser. Y las cosas no se van a dar como nosotros creíamos, que se iban a dar. Y los resultados no serán como nosotros pensábamos que iban a ser. Y la salud quizás se terminará. Y las fuerzas y el dinero o a la seguridad de mi casa o de mis ahorros o de un familiar o de alguna persona. Y cuando todo eso es quitado, la fe debe sostener al Hijo de Dios, debe de darle fuerzas para seguir adelante, para orar un día más, para confiar un día más, para otra vez levantarse en la mañana, ir a trabajar, a compartir su fe, amar a su esposa, amar a su hijo, compartir con sus hijos la palabra de Dios, seguir adelante con fe en Dios. La fe, hermanos, mueve a Dios. El temor y la duda mueven al diablo. La fe mueve a Dios. El temor y la duda mueven al diablo. Para nosotros, yo no sé para usted, pero para mí, hermanos, mi fe es muy importante. La fe que Dios ha desarrollado en mi vida es esencial en mi vida. Esta mañana miramos 3 aspectos de la fe, el fundamento de la fe. Nuestra fe no es infundada, está fundada en Dios, en una certeza. Número 2, el desarrollo de la fe. La fe se desarrolla mientras me acerco a Dios honestamente, y lo que determina si es honestamente es si obedezco su palabra. Y número 3, la necesidad
de la fe. La necesidad de la fe, hermanos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y porque sin fe seríamos personas sin esperanza. Que Dios nos ayude, hermanos, a mantener nuestra fe, nuestra esperanza firme en Cristo Jesús. La importancia de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias, Señor, por la fe que podemos tener en ti, Señor. Gracias que aunque no podemos mirar ciertas cosas o entender ciertas cosas, podemos confiar en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros, los que creemos en ti, no perdamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad, que no nos sintamos seguros porque tenemos dinero, o ahorros, o casas, o propiedades, o un trabajo estable, sino que nos sintamos seguros más bien, porque tenemos fe en el único Dios verdadero. Y Señor, aumenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestro espíritu esté tranquilo y en paz, porque hemos confiado en ti, Señor. Quizás esta mañana Dios habló a su corazón y usted dice, yo necesitaba escuchar, ser animado, animada, porque a veces mi fe, y hermanos, esto es todo, nuestra fe a veces puede flaquear, a veces podemos dudar, a veces no miramos la respuesta y podemos temer, pero hermanos, estamos seguros en las manos de Dios. Puede descansar usted tranquilo, tranquila, que nuestra fe está basada en el único Dios verdadero. Señor, bendice tu iglesia, bendice nuestro espíritu y corazón que haya sido edificado con tu palabra. Y gracias, Señor, por lo bueno que eres. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Entender y te sientes perdido en el sufrir, caminando con vergüenza vas, sin fuerza y poca fe, mas es tiempo de mirar al cielo. Mira a Dios, no te desanimes, deja el temor, solo no estás. Mira aquel que te da la fuerza a continuar. Mira a Dios. Cuando rindes todo en oración y le das todo el control, se va el temor y viene santa paz. Cuando caminamos en la fe y confiamos solo en Él, cada aflicción es una bendición. Mira a Dios, no te desanimes, deja el temor, solo no estás. Mira aquel que te da la fuerza a continuar.